más allá del 90. ¿Qué pasa con la conservación de los evangelios? La típica objeción de que, bueno, de que a fin de cuentas, a ver esto cómo se ha transmitido, cómo se ha escrito, cómo nos ha llegado, etcétera, etcétera. La transmisión del Nuevo Testamento, en general, no tiene comparación con la de ninguna obra histórica de la Antigüedad. Y la diferencia que hay en cuanto a la datación es verdaderamente espectacular. Les voy a dar algún ejemplo para que se hagan ustedes una idea. Por ejemplo, de la Guerra de las Galias, que es el texto que los estudiantes de latín han estudiado durante siglos, yo también tuve que traducirlo en su momento. De la Guerra de las Galias, que César escribió entre el 58 y el 50 a.C., solamente tenemos 9 manuscritos que son buenos. El resto son, en fin, manuscritos bastante defectuosos, pero tenemos aproximadamente 9 que son buenos. El más antiguo es 900 años más tarde de la época en que César escribió la Guerra de las Galias. Es decir, no estamos hablando de manuscritos, como en el caso de los evangelios, que a veces están a unos años, unas décadas de la muerte de Jesús. Por supuesto, nadie niega el contenido de la Guerra de las Galias. No hay nadie por ahí diciendo que eso es una invención, que lo escribió otra persona, que a saber si lo escribió Julio César o no. Todo el mundo da por bueno la Guerra de las Galias, aunque tengamos apenas 9 manuscritos decentes que están a 900 años de distancia de lo que escribió César. De las décadas de Tito Livio, que es otro de los autores clásicos romanos, las décadas son libros que él escribe aproximadamente. Tito Livio vivió entre el 59 a.C. y el 17 después de Cristo. Él escribe en los últimos años de su vida, ya a inicios del siglo I. De las décadas, de los 142 libros de las décadas, nos han llegado 35. Es decir, hemos perdido la inmensa mayoría. Esa es la realidad. El manuscrito más antiguo es ya del siglo V. Es decir, hay una distancia de prácticamente medio milenio entre el manuscrito más antiguo de las décadas, que además solo contiene algunos fragmentos de los libros III al VI, y la época en que Tito Livio escribió. No hace falta que les diga a ustedes que nadie cuestiona lo contenido en las décadas de Tito Livio. O sea, eso no tiene ninguna vuelta de hoja y vamos, es una de esas cosas que no se pueden discutir. De las historias de Tácito, Tácito es el otro gran historiador latino. Les estoy hablando a ustedes simplemente de historiadores de la antigüedad que utilizamos como fuentes históricas habitualmente. Tácito, por ejemplo, recoge referencias al incendio de Roma y a la primera persecución general de los romanos, de los cristianos. De las historias de los 16 libros nos han llegado 4 y medio. De los anales nos han llegado 10 libros completos y 2 en parte. Bien, el texto más antiguo que tenemos de Tácito, que es un historiador del siglo I, es del siglo IX. Es decir, la copia más antigua que tenemos de Tácito tiene 8 siglos de distancia. No tenemos nada anterior. No hace falta que les diga a ustedes que, por supuesto, ni lejanamente nadie discute el contenido de lo que está escrito en Tácito, aunque hay una diferencia de 900 años entre el momento en el que se escribió y el primer manuscrito que tenemos. En algunos casos esto todavía es peor. Por ejemplo, Tucídides, que es quizá el historiador más importante de la antigua Grecia, que escribe en el siglo V, de él solo nos han llegado 8 manuscritos. 8. El más antiguo de esos manuscritos es del año 900. Es decir, estamos hablando que entre el tiempo en que escribió Tucídides y el tiempo en que encontramos manuscritos suyos pasaron más de 1300 años. Por supuesto, nadie cuestiona la historicidad de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, aunque haya 1300 años entre el momento en que él lo escribió y el momento que, por el contrario, nos ha llegado el primer manuscrito. Y lo mismo sucede con las historias de Heródoto. De hecho, en el caso de Heródoto, entre la época en que él escribió, en el siglo V,
y, por el contrario, el momento en el que tenemos el primer manuscrito, hay una diferencia de más de 1300 años. Y no hace falta que les diga que uno puede discutir el material que da Heródoto o no discutirlo, pero desde luego lo que nadie discute es que eso es genuino, se ha transmitido bien y no ha habido por ahí manos alterando lo que decía Heródoto. Esto es algo que no se discute. ¿Saben ustedes cuántos manuscritos tenemos en todo o en parte del Nuevo Testamento? Más de 5000. Es decir, la diferencia en relación con cualquier historiador importante de la antigüedad es aplastante. Es de más de 500-1 a favor de los textos del Nuevo Testamento. De esos manuscritos que han llegado hasta nosotros del Nuevo Testamento, ¿saben ustedes de cuándo son los más antiguos? Los más antiguos son del siglo I. Tenemos ya traducciones del Nuevo Testamento a inicios del siglo II. Es decir, que no solamente es que tengamos manuscritos del Nuevo Testamento, sino que además tenemos ya traducciones de ese Nuevo Testamento en el siglo II a otras lenguas, como podía ser el siriaco, como podía ser el latín, como podrían ser otras lenguas. Y por supuesto tenemos un número muy importante de manuscritos que llegan hasta el siglo IV. No hay una obra en todo el periodo de la historia antigua que se acerque ni muy de lejos al número de manuscritos y a la exactitud de manuscritos que tiene el Nuevo Testamento. Con lo cual, cuando yo tengo que oír a algunas personas diciendo que el Nuevo Testamento no es fiable, que quién lo escribió, que cuántos años pasaron, tengo que pensar que es un completo ignorante o se deja llevar por la peor mala fe. Porque evidentemente no hay nada parecido en el campo de la historia antigua a la conservación de textos del Nuevo Testamento y especialmente de los Evangelios. No solo eso, todavía quisiera ir más lejos. Les mencionaba que aparte de los manuscritos ya hay traducciones del texto del Nuevo Testamento que se escribió en griego koiné a otras lenguas. Pero es que hay gente que cita del Nuevo Testamento ya en los años 70 y 80 del siglo I. Es decir, en esos años ya circulaba algún texto del Nuevo Testamento, por lo menos de los Evangelios, y lo encontramos. Por ejemplo, la Epístola de Bernabé es un texto que se suele agrupar bajo el nombre de Padres Apostólicos que se escribió en algún momento en torno al año 70. La Epístola de Bernabé cita con bastante profusión del Nuevo Testamento. Es decir, igual que es imposible que alguien cite el Quijote antes de que se escriba el Quijote, es decir, es absurdo. Si alguien cita del Quijote, pues evidentemente es porque el Quijote es anterior a esa persona. No cabe la menor duda de que si en el año 70 la Epístola de Bernabé ya citaba el Nuevo Testamento, es porque obviamente el Nuevo Testamento circulaba y era conocido. Esto es algo de sentido común. La Didaché, que es otro de los textos del cristianismo primitivo, escrito en el siglo I, posiblemente antes del año 70, pero hay gente que dice que estaría más cerca del año 80, cita con bastante profusión del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Es decir, el autor de la Didaché, anónimo, pero texto muy interesante, efectivamente cita en abundancia de eso. Clemente, que fue obispo de Roma y que escribe a los Corintios en el año 96, todavía en el siglo I, en ese texto cita de los Evangelios sinópticos, del libro de los Hechos, de Romanos, de la primera carta a los Corintios, de Efesios, de Tito, de Hebreos, de Primera de Pedro, y hay algunas citas que, como son indirectas, no las incluyo, pero posiblemente se corresponden con otros textos del Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento circulaba enormemente y, por supuesto, aparecen referencias a todos esos textos. Ignacio, que era obispo de Antioquía y que en un momento determinado es detenido en una de las persecuciones contra los cristianos y le mandan a Roma para martirizarlo, en el 115 a.C., en las cartas de Ignacio aparecen citas de Mateo, de Juan,
de Romanos, de las 2 cartas a los Corintios, de Gálatas, de Efesios, de Filipenses, de las 2 cartas a Timoteo, de Tito y posiblemente además hay referencias a otros textos del Nuevo Testamento, aunque no son literales. Estamos hablando de una cercanía enorme en ese sentido. Podríamos citar más autores, pero esto les puede dar una idea acerca de cómo efectivamente los textos son textos muy antiguos y muy bien conservados.